Muy buenas tardes para todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar. Primero que todo, me gustaría saber si todos ustedes me están escuchando sin ningún problema, si también están viendo la presentación sin ningún inconveniente. Bienvenidos sean todos ustedes a este webinar con respecto a la teoría de Down en sí. Aquí lo importante de este webinar es que vamos a estar hablando con respecto a esta teoría que la verdad es bastante importante y significativa cuando estamos empezando en el mundo del trading, sobre todo cuando estamos empezando a hablar del análisis técnico. En sí, cuando nosotros hablamos de los aspectos técnicos, o bueno, del análisis técnico en general, vamos a tener en cuenta que la teoría de DAO va a ser una de esas teorías que a nosotros nos va a permitir entender un poco mejor cómo se está presentando el comportamiento de las cotizaciones en los activos, dado que vamos a poder entender los principios de tendencia y adicionalmente vamos a poder entender este tema de la acumulación y de la distribución por parte de la tendencia. Entonces, ok, perfecto, Joaquín, muchísimas gracias bueno, por tu respuesta. Igualmente, bienvenidos para todos ustedes, también a Yandy, a Henry, muy buenas tardes o buenas noches, de acuerdo al país que nos sintonicen. También me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando o pues efectivamente están ingresando en estos momentos para saber el alcance que tenemos en el webinar de esta tarde, que por parte de Joaquín nos estás sintonizando desde Santiago de Chile. Alfredo, un gusto nuevamente tenerte que nos estás sintonizando desde la Ciudad de México y pues bienvenidos sean todos ustedes a este webinar. Entonces, igualmente, a Yandy que nos está sintonizando desde Perú, un saludo también para ti y para las demás personas que si me quieren dejar sus comentarios, por favor, déjenmelos que los estaré mencionando pues a medida en que el tiempo pues no los permite, porque el día de hoy la verdad quiero, antes de arrancar con el tema del webinar, quiero mencionarles algo que el Broker Equity nos está ofreciendo pues en estos momentos, que es con respecto a su concurso de trading que se entiende como la Copa América. No sé si ya han recibido información con respecto al broker de este tema, pero en lo personal me parece algo bastante interesante. Igualmente, saludo a Pedro que nos estás sintonizando desde Córdoba, Argentina. Un saludo para ti, Pedro, y por supuesto que para todos ustedes. Entonces, en estos momentos les estoy mostrando la página de la Copa América que está ofreciendo el Broker Equity. La verdad es un torneo, o pues sí, lo vamos a entender como un torneo de trading, donde no va a ser necesario las cuentas reales, sino que a través de las cuentas demo, las cuentas de práctica, nosotros vamos a poder concursar en este torneo de trading que en lo personal considero que es algo bastante curioso e interesante cuando nosotros estamos empezando en el mundo del trading porque es una oportunidad para probar sobre todo nuestras estrategias y que adicionalmente lo que está ofreciendo el Broker Equity en estos momentos no solamente como participa en nuestro torneo, no, sino que adicionalmente lo que nos está brindando, que ven con ustedes en estos momentos, es la posibilidad de medir los rendimientos de nuestro portafolio y empezar a mostrar esos resultados más adelante. Es decir, que ustedes simplemente inscriben sus cuentas de práctica y van a poder incluso ganar alrededor de $1000, es como el premio mayor, y que van a ser $1000 que el broker va a fondear en nuestras cuentas. Entonces, claro, ustedes se deben estar preguntando entonces, ¿cómo es este tema de la copa? O sea, ustedes simplemente se inscriben, o sea, ustedes se inscriben su cuenta de práctica o su cuenta demo a través del enlace que les acabo de enviar. En la parte inferior ustedes van a poder encontrar regístrate ahora. Lo que necesitan es una cuenta de práctica con el Broker Equity y digamos que este torneo va a estar desde el 15 de noviembre hasta el 4 de diciembre, donde la idea es que ustedes sean rentables. Es decir, que ustedes desde el punto de vista de la rentabilidad, desde el punto de vista desde la operativa, es decir, a través de sus operaciones del mercado, de sus estrategias, obtengan los mayores niveles de rentabilidad y esos niveles de rentabilidad pues van a ser medidos entre todas las personas que estén inscritas. No es que solamente tengamos la cuenta de práctica, no, es que estemos inscritos en la copa o bueno, en este torneo y efectivamente empecemos a mirar este tema de los resultados. Entonces, ¿cuáles van a ser los premios que el broker nos va a estar ofreciendo en estos momentos? Va a ser los siguientes, en el cual vamos a tener primero un primer puesto de $1000, un segundo puesto de $600, un tercer puesto de $300
del cuarto puesto al décimo puesto vamos a tener $200 y del onceavo puesto al veinteavo puesto va a haber o van a brindar efectivamente premios de $100 para cada uno. Entonces, si ustedes quieren participar, no tiene ningún costo, no se preocupen y que adicionalmente va a ser dinero que va a estar fondeados en sus cuentas que ustedes más adelante decidirán si efectivamente los quieren mantener en su cuenta o pues más adelante o los quieren tener efectivamente ya como sus cuentas reales. Igualmente toda esta información que les estoy mencionando, el broker, se las va a estar compartiendo más adelante, digamos, entonces para que no se preocupen que no se van a perder parte del contenido de esta copa, como pues lo menciona el broker, con respecto a esta copa de trading. ¿Listo? Entonces ya les dejé el enlace, ya tenemos esa información y pues no siendo más vamos a empezar con la clase del día de hoy, que es eh, bueno, de la teoría de Down. Entonces, Ademir, operación en negativo será descontado, sí. O sea, normalmente en este concurso todos van a empezar con una cuenta de $10,000, es una cuenta demo de 10,000, ustedes se inscriben y el broker envía su información, obviamente tienen tiempo para inscribirse antes del 15 de noviembre, entonces al momento en que ya los que estén inscritos les envían la información de las cuentas, una cuenta de práctica de $10,000, empezando creo que es con un apalancamiento de 1.500. Entonces, claro, aquí la idea es que ustedes sean rentables. O sea, aquí, digamos, y la rentabilidad obviamente las van a determinar de acuerdo a los resultados que se determinen hasta el 5, que es el día que se acaba la copa. Entonces, claro, si tienes operaciones negativas, Emil, pues por supuesto que eso puede llegar a afectar tu rentabilidad. Al final lo que importa es ese resultado. Si ese resultado te favorece, sin duda alguna vas a tener como un aspecto positivo en el cual pues puedes clasificar entre los primeros 20 puestos, donde ya va a haber pues efectivamente el premio va a ser ya el fondeo por parte del broker, ya sabemos, de $100, $200, $400, $600 y el primer puesto que son $1,000 que el broker va a estar dispuesto a fondear para la persona que gane este concurso. ¿Listo? Entonces, para arrancar ya con el tema del día de hoy, vamos a empezar hablando con respecto a la teoría de DAO y efectivamente cómo esto hace parte del análisis técnico. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del mundo de los mercados de capitales o de los mercados financieros, nosotros vamos a tener en cuenta que el análisis técnico hace parte de uno de los análisis que complementa cada uno de los traders, que se conoce como el análisis de mercado. En sí, un análisis de mercado lo que nos está determinando es poder evaluar el comportamiento del precio en un activo para poder determinar el movimiento de este. Es decir, que nosotros a través de los diferentes análisis vamos a determinar posiciones de inversión donde queremos encontrar esos resultados. Entonces, cuando nosotros hablamos de los diferentes tipos de análisis, ustedes van a encontrar mucho. Análisis ya directamente los precios estadísticos, vamos a tener análisis técnico, análisis de sentimiento, análisis fundamental. Y lo importante es que nosotros utilicemos toda esta información o todas estas técnicas de estudio para aprender y que adicionalmente nosotros podamos sacar los mejores resultados a través de estos tipos de análisis. Entonces, en estos momentos voy a desconectar la cámara porque pues me está diciendo que tenemos unos problemas de calidad. Entonces vamos a dejar pues aquí apagado por un momento, pero igual vamos a continuar con el tema, digamos que sin ningún problema. ¿Listo? Igualmente, les recuerdo a todos ustedes, si tienen una pregunta o si tienen una inquietud, por favor, dejen su comentario que bueno, a medida que vamos desarrollando este webinar, lo voy a ir desarrollando o vamos a tratar de responder las preguntas que podamos en el tiempo. ¿Listo? Entonces, análisis técnico, análisis fundamental hacen parte del análisis del mercado, donde el análisis técnico en sí nos está dando la información es de cómo se están comportando los precios en los activos. Eso es lo que nos quiere decir el análisis técnico, es entender cuál va a ser el comportamiento del instrumento en los mercados, teniendo en cuenta los aspectos psicológicos o desde el aspecto del análisis del precio directamente del activo, cómo se está comportando la oferta y la demanda sobre ese activo para poder determinar la dirección de este. Eso es lo que nos quiere determinar o lo que nos menciona el análisis técnico.
En sí, cuando estamos hablando de aspectos del análisis técnico, aspectos técnicos, vamos a poder encontrar dos subdivisiones que ustedes poco a poco van a ir estudiando para complementar efectivamente este tema del análisis técnico, que en sí va a ser el análisis chartista, que aquí lo que queremos ver es cómo se presenta el comportamiento de la formación de los precios teniendo en cuenta patrones, figuras. Entonces aquí es cuando nosotros escuchamos el famoso el hombro, cabeza, hombro, cuando empezamos a identificar las velas japonesas, las formaciones de velas japonesas, las cuales les recuerdo a todos ustedes puede llegar a tener una formación de un patrón individual, de un patrón de 2 velas o de un patrón de 3 o más velas. Entonces, claro, todo eso va a ser parte del análisis chartista, donde la teoría de Down hace parte del análisis del chartismo y luego vamos a tener el análisis cuantitativo, que ya aquí lo que queremos entender es cómo se están comportando los precios, teniendo en cuenta ciertos elementos o ciertos aspectos que nos van a dar los indicadores técnicos. Cuando nosotros hablamos de indicadores técnicos, es más popularmente las bandas de Bollinger, el RSI, el RBI, mejor dicho, todos los indicadores como el MACD, como la nube Ichimoku, todos estos son los indicadores técnicos que nos van a ayudar a entender mejor el comportamiento de los precios desde aspectos en específico. Cuando nosotros cogemos el análisis chartista y le sumamos el análisis técnico, lo que estamos haciendo es que estamos haciendo una construcción técnica mucho más sólida, que al final eso es lo que nosotros queremos como traders, que no, digamos, volvamos nuestro análisis tan complejo, sino que cuando nosotros ya identificamos ciertos aspectos en específico, podemos tomar mejores decisiones de inversión. Es decir, que cuando nosotros tomamos esas decisiones, pues que efectivamente sean decisiones que se puedan ver reflejadas positivamente o positivamente en nuestras cuentas. Entonces ya sabemos del análisis del mercado, del análisis técnico, el tema que vamos a ver el día de hoy. Igualmente no podemos omitir el análisis fundamental, que cuando hablamos del análisis técnico hablamos más de los precios. En el fundamental nos estamos basando mucho más en el comportamiento de los activos, teniendo en cuenta la coyuntura tanto social o internacional como económica que está ocurriendo sobre el instrumento o sobre el sector en específico. Es decir, que el análisis fundamental lo que nos va a permitir es entender el activo teniendo en cuenta diferentes factores financieros y macroeconómicos. Entonces aquí es cuando nosotros empezamos a entender el impacto que puede llegar a tener el Producto Interno Bruto, la inflación, cuando escuchamos del famoso NFP o las nóminas no agrícolas, que sus siglas son Non-Farm Payrolls, cuando empezamos a entender los inventarios de petróleo, cuando empezamos a entender también con respecto a las, las solicitudes de desempleo que se van a conocer el día de mañana. Si ustedes quieren estar pendientes, las solicitudes de subsidio de desempleo por parte de los Estados Unidos. Claro, todo esto ya hace parte del análisis fundamental, donde al análisis técnico no le interesan estos aspectos. Pero bueno, igualmente en la biblioteca de webinars por parte del broker Equity, ustedes lo pueden buscar en YouTube como Equity Latam. Entonces ustedes simplemente escriben Equity Latam y van a poder encontrar toda la biblioteca de todos los webinars que se han hecho hasta el momento. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta. Ahora bien, ya entendemos el análisis técnico, y cuando hablamos de la teoría de DAO, nosotros vamos a tener en cuenta que esto va a ser parte del análisis chartista, que como les estaba mencionando anteriormente, es el análisis y el entendimiento del gráfico en general. Cuando nosotros hablamos del entendimiento del gráfico, lo que queremos entender es cómo se está mostrando, reflejando el patrón de los activos, dado que los precios nos van a dar una información de posibles cambios de tendencia o de continuación de tendencia. Eso es lo que a nosotros nos importa con respecto al análisis técnico, sobre todo utilizando el análisis chartista. Para las personas que se estén preguntando, pero en sí, ¿qué es lo que nosotros estamos hablando, digamos, en chartismo, en palabras más sencillas? Es simplemente ver el gráfico, es decir, entender cómo se están comportando los precios para poder sacar un mejor provecho de ello. Es decir, que cuando nosotros vemos la formación de 2, 3, 4 o más velas, nosotros vamos a poder determinar si efectivamente los siguientes movimientos van a ser al alza o a la baja. Eso es lo que nos importa a nosotros a través del análisis chartista. En este caso, cuando nosotros estamos viendo el oro,
lo que queremos hacer a través del análisis chartista es ver cómo se está presentando la formación de los precios, porque hay ciertas figuras o ciertos aspectos de las teorías que nos dicen que entendiendo identificando esos momentos, nosotros vamos a sacar el mejor comportamiento de los activos. Entonces, en este caso, para las personas que digan, bueno, un ejemplo de análisis de chartista, vamos a poder ver en este momento que se está presentando una formación de doble techo por parte de el oro. Esta es la cotización porque estamos viendo de el metal precioso, e incluso algunos podrían llegar a determinar que se puede estar presentando una cuña descendente en el cual o una cuña la cual pueda tener efectivamente un rompimiento a la baja. Esto es análisis chartismo, entender cómo se está presentando el movimiento en el gráfico para poder sacar los mejores beneficios más adelante. ¿Listo? Entonces, adicionalmente, el análisis chartismo no solamente se centra en identificar figuras, se centra en identificar tendencias, en identificar los soportes y las resistencias, es decir, encontrar esos niveles donde los precios más han llegado y determinar también los precios más bajos donde han llegado para poder identificar niveles en los cuales yo voy a decir, voy a entrar a comprar, a vender a ese nivel de precio o voy a salir de mi posición a ese nivel de precio. Eso es lo que a nosotros nos importa a través del análisis chartista. Identificar todos esos comportamientos, es decir, identificar tendencias, que llaman tendencias, lo vamos a ver con la teoría de Down, identificar los soportes y las resistencias, que cuando estamos hablando de los soportes, estamos hablando de los mínimos o de los famosos pisos, y cuando estamos hablando de, que pena, de los soportes y de las resistencias es cuando estamos viendo los máximos, es decir, esos techos. Eso es lo que nosotros queremos a través del análisis chartista y, por supuesto, identificar patrones, como lo acabamos de hacer anteriormente, que es identificar como, eso es una cuña, eso es un triángulo, eso es un hombro, cabeza, hombro. En lo personal no me va bien tanto con el cabeza, hombro, pero igualmente se puede llegar, o sea, se identifica sencillamente cuando también estamos hablando de patrones de velas japonesas y las figuras sin duda alguna no se quedan por aparte. Entonces, bueno, ya entendemos qué es el análisis chartismo, que hace parte del análisis técnico, que eso hace parte del análisis de mercado. En sí, todo es una cadena consecuente. Pero ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta con respecto a, sobre todo el tema del día de hoy, y es la teoría de Dow? En sí, la teoría de Dow lo que nos quiere o lo que nos trata de determinar es de realizar un análisis teniendo en cuenta los niveles máximos y mínimos que están presentando los movimientos de los precios de los activos. Obviamente podemos hablar de las fluctuaciones del mercado para tratar de predecir la dirección de los mercados, pero en sí lo que nos quiere decir es teniendo en cuenta el comportamiento de los precios, porque los precios son determinados de acuerdo a las cotizaciones del mercado, nosotros lo que queremos hacer es analizar esos aspectos o ese comportamiento que se está presentando en el activo para tratar de interpretar y predecir la dirección futura o la dirección del mercado. Claro, aquí tengo que hacer una gran advertencia y en este punto nosotros no estamos diciendo que queremos adivinar. No. Cuando nosotros hablamos de adivinar es cuando estamos tratando de apostar, entonces de cierta manera es como si lo referimos al casino. No, lo que queremos aquí es intentar predecir el movimiento de los precios de los activos de acuerdo al análisis que yo le estoy realizando al instrumento. Si mi análisis me determina que los precios van a subir o van a bajar, yo tomo posiciones de inversión de acuerdo a mi propio análisis. En el caso en que para algunas personas que digamos que tienen como esa falsa idea, que tristemente algunos podría decir que no tanto manipuladores del mercado, sino gente inescrupulosa ha tratado de dañar el mundo del trading, créanme que no es así. En sí el trading es un mundo, la verdad, bastante armónico, que si nosotros a través del esfuerzo y el trabajo entendemos cómo vamos a hacer el estudio sobre los activos, vamos a poder sacar un mejor provecho y sin duda alguna vivir del mundo del trading, que al final, como lo han mencionado diferentes autores, esto es un arte. Entonces, listo. Digamos que ya entendemos que lo que nos dice la teoría de Down es que queremos analizar los precios o los comportamientos de los activos para poder interpretar los mercados más adelante. Pero claro, ¿cuál va a ser digamos que la base de esta estrategia o de esta teoría, qué pena con ustedes, a comparación de las demás? Y es que aquí nos vamos a centrar mucho con respecto a la psicología humana. ¿Y esto por qué se ocurre? Porque Dow, durante su tiempo se dio cuenta que el comportamiento de los precios en los mercados, que estamos hablando ya desde hace muchísimo tiempo,
lo que quiso o lo que trató de entendió en principio es que efectivamente los mercados siempre se van a mover de acuerdo a la oferta y la demanda de los activos, pero que esta oferta y la demanda las va a ir determinando en sí el comportamiento del mismo mercado, es decir, de los mismos participantes del mercado. Y aquí yo se los voy a colocar como desde un ejemplo, digamos, sobre todo de un ejemplo. Charles Henry Down, que fue la persona que efectivamente empezó a desarrollar este análisis técnico a finales del siglo XIX, lo que quiso, o digamos que lo determinó en ese punto, es que de acuerdo a el apetito o la adversión del riesgo que ocurre en los mercados, una acción o un título o un instrumento, llamémoslo activo, va a presentar momentos de auge y de contracción. Entonces, claro, aquí lo que nos está diciendo es que la psicología va a ser la cual va a determinar el movimiento de los precios de los activos. Puede que esto sea, digamos, como un poco muy teórico, pero veámoslo con el ejemplo que les quiero plantear en estos momentos. Supongamos la acción de Apple. Apple, empresa tecnológica estadounidense, la cual pues desarrolla, ya lleva ya bastantes años desarrollando diferentes elementos tecnológicos, desde computadores, celulares, tabletas, y pues ha incursionado en muchos, digamos que tipos de bueno, de elementos que ofrecen los mercados tradicionalmente. Siempre la acción está determinada de acuerdo a un momento de apetito sobre el activo y en otros momentos cuando no existen esos niveles de apetito. ¿A qué nos referimos con el apetito? Supongamos Apple, estamos pensando en esos momentos, justo el momento del lanzamiento del del iPhone 12, ¿cierto? Entonces, momentos antes de que se presente el lanzamiento, tradicionalmente los mercados reaccionan a favor porque digamos que ya han sido muchos años cuando Apple lanza un producto, la verdad es exitoso. Entonces, claro, la gente ya tiene como esa percepción de que los precios van a ir al alza porque se va a presentar un nuevo producto que muy normalmente va a estar aceptado por parte de los mercados. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Que no es que se esté presentando como aspectos meramente cuantitativos, digamos, que cualitativos, qué pena con ustedes, con respecto al activo o incluso desde el punto de vista numérico, sino que ya la gente tiene la percepción de que la acción va a subir. Eso, lo que nos estamos refiriendo es a la psicología que le da o que le dan los operadores del mercado al activo en ese momento del tiempo. Entonces, claro, eso es lo que genera tendencia. Al final, en el mercado accionario, principalmente, pero en los demás mercados, cuando un activo tiene apetito, genera un fortalecimiento, por supuesto que dependiendo del tipo de mercado, pero que eso es lo que va a determinar la tendencia. Independientemente si es una tendencia alcista o una tendencia bajista, la psicología va a determinar ese punto. Es decir, los mismos operadores van a determinar ese punto y por eso es que Charles Henry Down se dio cuenta que en sí uno no se puede, digamos que anticipar a los cambios de tendencia, sino que se tiene que reconocer esos momentos donde va a existir mercado alcista y mercado bajista para llevar o para tomar la posición a favor de la tendencia. Es decir, Charles Down nos está diciendo a todos, nosotros no tenemos que tomar una posición en contra de la tendencia o tomar una posición si nosotros no identificamos la tendencia. Si nosotros no tenemos en claro cuál puede llegar a ser la dirección de los precios o por lo menos la dirección actual, muy posiblemente la posición que entremos, ya sea a favor o en contra, puede llegar a ser una posición en contra de la tendencia y nosotros como traders en esos momentos no vamos a poder obtener los resultados que nosotros esperamos. ¿Listo? Entonces, en sí, ya, digamos, desde ese aspecto nosotros decimos, ok, la psicología y ese va a ser como el punto más importante con respecto a Down. Pero en sí, cuando nosotros estamos hablando de Down, vamos a tener en cuenta que existen 6 principios o las cuales se conocen como las 6 primicias de Down, los cuales son como 6 reglas que nosotros los traders debemos seguir con la finalidad de entender un poco mejor el comportamiento de las cotizaciones en los activos. Entonces empezamos con el primero que en sí, o bueno, este primer principio o primicia, lo que nos está diciendo es que las medias, o cuando estamos hablando de las medias, estamos hablando de los precios o los índices, lo descuentan todo. En sí, cuando nosotros hablamos de de esta primicia, lo que estamos diciendo es que toda la información está incluida en los precios, los cuales siempre van a estar reflejados por la oferta y la demanda en el activo. Es decir,
el precio que nosotros vemos en un activo siempre va a estar determinado por el comportamiento de bueno, por el comportamiento de la oferta y de la demanda. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Que toda la información que ha ocurrido anteriormente, la que está ocurriendo en estos momentos, o la que puede llegar a presentarse en el futuro, está descontada con respecto a los precios del activo en sí. Lo que quiere decir esto es que ya sean que se presenten aspectos técnicos, ya sea que se presenten aspectos fundamentales, digamos, un cambio en los tipos de interés, de la inflación, con respecto a periodos climáticos, todo lo que pueda llegar a ocurrir más adelante puede llegar a generar cambios en el comportamiento de los activos, y nosotros en ese punto como traders lo que tenemos que tener en cuenta es que cualquier aspecto me puede llegar a determinar un cambio en el comportamiento de los precios en los mercados. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Cuando nosotros estemos viendo los precios de los activos, no solamente van a estar determinados por las condiciones meramente cuantitativas de ese sector. Es decir, volviendo a nuestro ejemplo de Apple, nosotros no estamos diciendo que si Apple lanza un producto directamente, que si Apple muestra mejores estados financieros, que si Apple contrata más personal, despide más personal, aumenta su nivel de negocio, sean las únicas variables que van a determinar el precio de los activos. No, pueden existir muchos otros elementos que generen un impacto sobre el instrumento. Digamos, si nosotros lo ponemos en este contexto, miremos ahora el caso que tiene Amazon con respecto a la demanda que le determinó la Unión Europea con respecto al monopolio que efectivamente tiene la región, o bueno, que es este alega que tiene la región. Esa demanda que determinó la Unión Europea con respecto a Amazon, pues era un factor que nosotros, desde el punto de vista del análisis meramente del activo, nos está diciendo que, pues, digamos que no se tiene en cuenta inicialmente, pero que realmente genera un impacto porque a pesar de que no esté, digamos, tan relacionados desde el punto de vista financiero o desde el punto de vista directamente con el activo, sí puede llegar a ser un efecto que pueda generar un cambio en la relación de los precios de los mercados. Entonces nosotros debemos tener cuidado con respecto a este punto, y es en sí tener en cuenta todo lo que pueda llegar a ocurrir en los mercados. Claro, digamos que esta premisa no exenta los desastres naturales o casos fortuitos, porque en sí en el mercado puede ocurrir de todo. Si nosotros lo miramos con respecto a la semana pasada, estábamos alrededor del miércoles, el 3 se celebraron las elecciones, estábamos alrededor del 5 y aún no se tenía la respuesta de si ya se había elegido un presidente en los Estados Unidos. Entonces, claro, ¿esto qué significa? Que incluso esos aspectos coyunturales no salen de la primicia, o incluso si tenemos una tormenta tropical, ¿qué es lo que pasa cuando hay una tormenta tropical en Estados Unidos y en México? Los precios internacionales del petróleo suben. ¿Por qué? Porque efectivamente la información determina que posiblemente se puede llegar a presentar un cambio con respecto a la producción del crudo, y efectivamente una disminución en la oferta va a generar que los precios aumenten, porque efectivamente no va a haber como la misma cantidad de petróleo en esos momentos. Entonces, claro, ¿esto qué significa? Que nosotros tenemos que estar pendientes de cualquier aspecto que pueda llegar a impactar al activo. Ahora, el segundo punto que nos dice, o la segunda primicia, es que existen tres tendencias en el mercado. En sí, nosotros entendemos que inicialmente vamos a tener una tendencia alcista, que significa que los máximos, o bueno, que los mínimos son cada vez más altos, y vamos a tener una tendencia bajista que nos está diciendo que los máximos van a ser cada vez más bajos. Esto es lo que nos dice Down con respecto a su segunda primicia, pero que adicionalmente le agrega es que independientemente si es una tendencia alcista o una tendencia bajista, van a existir tres tendencias en los activos, en los cuales vamos a tener una tendencia principal, una intermedia y una menor. ¿Cuál va a ser la gran diferencia entre todas de ellas? Que cada una va a tener un plazo diferente. Obviamente, desde el punto de vista de la principal, vamos a tener una tendencia que puede determinarse alrededor de 4 meses, digamos que es como lo más práctico que ha funcionado, hasta más de un año, o sea, puede llegar a ser incluso mayor de un año, 2 años, 3 años. Vamos a suponer que normalmente siempre podemos colocar que más de un año, y donde nos está representando la corriente principal que tiene la tendencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de la corriente principal, en este caso que estamos viendo el oro, ¿qué es lo que nos quiere decir? Y es que, vamos a dejar que se conecte un momento.
Me gustaría saber si todos ustedes en estos momentos, todas las personas que están, todos los asistentes, están escuchándome sin ningún problema y adicionalmente están viendo también la plataforma sin ningún inconveniente. Me gustaría que me colaboraran con esa información, dado que pues aquí la MetaTrader me está diciendo que no tengo conexión. Entonces me gustaría asegurar ese punto. Vamos a ver, ok, listo, perfecto. Entonces sí, ok, gracias Alfredo. Martínez y Alfredo Pérez, muchísimas gracias. Listo. Ok, sí, sí, la verdad me dice que no tengo conexión, pero bueno, vamos a mirar en estos momentos esta tendencia que nos está marcando el oro. Si nosotros nos ponemos a analizar desde junio o desde mayo, digamos, del 2019 hasta el momento actual por parte de las cotizaciones, nosotros estamos encontrando que existe una tendencia alcista. ¿Por qué identificamos la tendencia alcista? Porque los máximos son cada vez más altos, donde los precios pasaron de los $1.260 hasta los $1.863 en estos momentos. Entonces, claro, ¿qué significa? Que yo podría dibujar una línea de tendencia alcista sin ningún problema, pero que esta tendencia alcista nosotros la vamos a entender como la tendencia principal, es decir, es la tendencia en el largo plazo. Luego tenemos la tendencia secundaria o digamos que algunos le dicen la intermedia, la cual ya pasa alrededor de las 3 semanas hasta los 3 meses y que estas tendencias intermedias lo que nos están diciendo es que van a ser parte de las tendencias principales. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Que van a componer efectivamente, wow, ahora sí conexión. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que van a componer la tendencia principal, pero que en estas tendencias intermedias se pueden presentar bueno, movimientos a la alza o movimientos en contra de la tendencia principal. Todo lo vamos a analizar con respecto a la tendencia principal. Entonces, claro, esto es lo que nos está diciendo Down, que hay una tendencia intermedia como podemos ver, o sea, independientemente de las fluctuaciones, la tendencia intermedia siempre va a estar acompañando a la tendencia principal, al menos que, wow, de hecho aquí tenemos un análisis bastante interesante. Si lo vemos desde el 30 de marzo hasta los momentos actuales, podemos ver que la tendencia principal con respecto ya a la segunda línea de tendencia se puede llegar a ver comprometida más adelante, que de hecho parece como incluso cercano al espacio de la cuña que, bueno, de hecho la cuña la hemos dibujado con otro activo. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, que hay una tendencia intermedia que hace parte de la tendencia principal, ya saben, entre 3 a 4 semanas hasta 4 meses, o bueno, 3 meses, ya acercándonos al cuarto mes, y luego lo que nos dice Down es que dentro de esas intermedias nosotros vamos a encontrar tendencias menores y que esas tendencias menores lo que nos van a estar acompañando es la tendencia intermedia que al final van a estar acompañando a la tendencia principal. Eso es lo que nos dice Down con respecto a su segunda primicia, que nosotros como traders vamos a poder identificar tanto el largo plazo como el menor plazo, normalmente eso se puede entender como un estudio de marcos de tiempo, pero donde nosotros primero identificamos la tendencia, es alcista, es decir, que las cotizaciones en el largo plazo han mantenido un comportamiento a la alza y nos vamos acercando para efectivamente ver las cotizaciones desde el punto de vista más en el corto plazo. Incluso podemos empezar a reducir marcos de tiempo para poder mirar esos últimos comportamientos. Eso es lo que nos está diciendo Down. Hay una tendencia principal donde esa tendencia principal va a estar acompañada de una tendencia intermedia o secundaria y donde va a estar acompañada con respecto a una tendencia menor. Ahora, bueno, digamos aquí tenemos un ejemplo, pero igualmente les acabo de mostrar el ejemplo en MetaTrader 4 sin ningún problema. Como lo pudieron ver, ustedes lo pueden sacar sin ningún problema. Ahora, con respecto a esta primicia, ¿cómo nosotros la vamos o a este principio, cómo lo vamos a empezar a trabajar? Siempre lo primero va a ser identificar la tendencia principal. Eso es lo más importante. Si nosotros identificamos bien la tendencia principal, la intermedia y la menor van a ser mucho más sencillas, pero la principal es lo que me está determinando el largo plazo del activo. Ya durante la tendencia intermedia y menor nos puede llegar a determinar el corto plazo, pero entonces, ¿por qué es importante identificar la principal? Porque cuando identificamos ese punto de vista a largo plazo, podemos encontrar momentos críticos sobre el activo, es decir, en esos posibles escenarios donde se pueda llegar a presentar un cambio en la tendencia principal o una corrección en esta. Entonces, en este caso, vamos a tomar efectivamente este mínimo con respecto a ya ese nivel que marcó las cotizaciones. ¿Qué es lo que podemos ver? Que además de la lateralidad que está enfrentando el oro desde el mes de julio, podemos ver que está a punto de terminar
ya sea una tendencia bajista que empiece a enfrentar la tendencia principal o que simplemente sea una corrección de los mercados que se pueda ya marcar una nueva tendencia, o en este caso pueda llegar a ser alcista. Eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Ahora, el tercer principio que nos está mencionando Down en estos momentos va a ser, o bueno, la tercera primicia, va a ser que las tendencias principales siempre van a estar acompañadas de tres fases, que va a ser la fase de acumulación, la fase de participación o la fase de distribución. Entonces, claro, cuando nosotros estamos hablando que en una fase de acumulación, lo que estamos entendiendo es que en esos momentos están comprando los inversionistas más astutos o aquellos traders que encuentran la oportunidad de inversión. Pueden ser que aquellas personas que antes de que se presentara, volviendo con nuestro ejemplo, que se presentara la publicación o el lanzamiento del último iPhone por parte de Apple, pues ya estaban seguros de la fecha, ya sabían que se estaba acercando la fecha y de cierta manera pues mantenían como ese optimismo, entonces pues ahí sí ya dijeron como voy a entrar antes de que se presente ese momento de euforia en el mercado para poder salir en el mejor momento. Luego viene la fase de participación donde los seguidores de la tendencia van a empezar a entrar en el mercado, es decir, que aquí entraron los primeros, los más astutos, en el segundo es cuando ven que la acción de Apple está subiendo porque tiene un mayor nivel de participación, dicen como, no, como todos están entrando en Apple, pues voy a entrar en Apple porque efectivamente podemos estar unas horas antes, podemos estar un día antes de la publicación o del evento por parte de Apple y ya luego viene la fase de distribución que es donde los traders empiezan a tomar utilidades, tanto los más astutos que dicen voy a salirme a favor de la tendencia pero voy a salir en el mejor momento, así como aquellos que ya entraron en la fase de participación para decir como bueno, ya me llevé mis resultados, entonces lo mejor es salir porque ya no hay incentivos o efectivamente primicias o elementos que me contribuyan a la dirección de la tendencia en ese activo. Entonces, ese es como el punto importante. En sí, cuando nosotros estamos hablando de un momento de distribución o un momento de acumulación, desde el punto de vista chartista, lo que vamos a tener en cuenta es que la distribución y la acumulación van a ser lateralidades. Es decir, cuando ustedes se encuentren una lateralidad, van a poder determinar si es un momento de acumulación o de distribución en la tendencia. Claro, ¿cómo nosotros vamos a identificar si es un momento de acumulación o distribución? Vamos a tener en cuenta lo que vimos anteriormente, y es que efectivamente, si es una fase de acumulación, significa que o los inversionistas están entrando en esos momentos que se quiera definir tendencia, o están saliendo de las utilidades. Entonces aquí es que nosotros estamos vigilando al activo anteriormente. ¿Y por qué es importante mirarla más la distribución y la acumulación? Porque en esas lateralidades es cuando se define, que con ustedes, es cuando se define la tendencia. Cuando nosotros ya definimos la tendencia en el activo es cuando nosotros vamos a poder decir si efectivamente existe tendencia bajista o si existe tendencia alcista, donde nosotros los traders vamos a entrar a favor de la tendencia para tratar de obtener las mejores utilidades antes de que pasemos de una fase de distribución a una fase de acumulación o en el caso contrario, de una fase de acumulación a una fase de distribución. ¿Cuál va a ser la diferencia con respecto a estos dos puntos? Que de distribución a acumulación, lo que vamos a tener en cuenta es que existe tendencia bajista, es decir, que efectivamente salen los operadores en el mejor momento y se presenta una contracción en las cotizaciones, es decir, tenemos una tendencia bajista hasta que nuevamente entre un momento de lateralidad y que adicionalmente la lateralidad siempre hacen un enfrentamiento entre compradores y vendedores para definir la tendencia. Entonces, claro, nosotros distribución definimos el rompimiento a través de soportes y resistencias y ahí es cuando nosotros decimos, vamos a entrar en el mejor momento, entramos al momento que se presenta el rompimiento, soportamos el movimiento hasta que se presente nuevamente una fase de acumulación desde el punto de vista de la teoría de DAO y nuevamente acumulación a distribución es cuando efectivamente hay nuevos incentivos que me determinan ya es una tendencia alcista, entramos a favor de la tendencia y tratamos de salir en el mejor momento por parte de la acumulación o la distribución. Claro, cuando nosotros hablamos de salir en el mejor momento, vamos a poder salir al inicio de la lateralidad o al final de la lateralidad. Eso ya depende del análisis de cada uno de los traders. ¿Listo? Pero en sí, eso es lo que nos está diciendo la fase de acumulación y la fase de distribución por parte de la tendencia en los activos. Ya si nosotros lo queremos mirar directamente con respecto a la plataforma. Entonces, ya hablamos mucho del oro. Entonces, ¿qué les parece si hablamos
de la libra con respecto al dólar, que la verdad el día de hoy también se pegó como o intentó recuperar ese terreno que había perdido anteriormente, pero de hecho aquí tenemos un ejemplo bastante interesante. Anteriormente, ¿qué es lo que nosotros veíamos por parte de la libra? Teníamos una tendencia alcista hasta que efectivamente entramos a un momento, vamos a pintarlo aquí de una mejor manera, de un momento de acumulación o de distribución. Eso nosotros aún no lo sabemos. Claro, los incentivos de la libra frente al dólar en estos momentos están determinados con respecto al COVID-19, al comportamiento del Reino Unido durante pues esta cuarentena que tienen hasta alrededor del 1 de diciembre. La verdad no sé si han cambiado la fecha, pero en estos momentos estamos en ese punto de acumulación o de distribución. Nosotros no lo sabemos. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros? Identificar el momento para tomar la posición a favor de la tendencia. Y que adicionalmente nosotros no podemos olvidar, Dow nos dice que esto ocurre normalmente en las tendencias principales. En este caso, podemos estar cumpliendo esa condición, pero no se preocupen, que si ustedes dicen como, pero entonces en un marco de 4 horas, en un marco de 1 hora, ustedes también, como lo pueden ver, van a poder encontrar esos momentos de acumulación o distribución donde efectivamente lo que queremos es definir la dirección de la tendencia, porque ¿qué es lo que a nosotros nos importa a los traders? Ser rentables, y esa rentabilidad la vamos a obtener a través de posiciones a favor de las cotizaciones. Entonces, o sea, a favor de los precios, o bueno, a favor nuestro, independientemente si es un crecimiento o un decrecimiento. Nosotros tenemos que tomar la posición que mejor nos genere resultados a nosotros como traders. ¿Listo? Eso es lo que nosotros vamos a entender por parte de la acumulación y, bueno, y por parte de la distribución de la tendencia. Ahora, pasamos con la cuarta primicia que nos dice que es el principio de confirmación. En sí, cuando nosotros hablamos del principio de confirmación, lo que tenemos en cuenta es que las tendencias que nosotros vamos a ver manifestadas en los activos se van a mantener a medida en que la información en los mercados nos van a dar esos datos de que o se continúa la tendencia o se presenta un cambio de la tendencia. Es decir, aquí lo que nosotros queremos entender es que efectivamente la tendencia se va a mantener hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, ¿esto qué implica? Volviendo con nuestro ejemplo de Apple, todo el mundo entra al momento de antes del lanzamiento, luego entra en un momento antes del lanzamiento, tenemos la euforia por parte de los mercados. Entonces aquí vamos a ver una tendencia alcista por parte del activo. Pero justo se presenta la publica o se da el lanzamiento del iPhone 12. Entonces, claro, todos los participantes, no solamente del mercado, sino toda la gente que está detrás de el último iPhone, empiezan a tomar la percepción de efectivamente del resultado por parte de su nuevo producto. Es decir, que estamos en un momento donde vamos a justificar o que si se continúa a favor de la tendencia o si se presenta un cambio de tendencia. ¿Qué fue lo que ocurrió con respecto al aspecto fundamental en ese punto? Que efectivamente la percepción por parte de los mercados, pues bueno, por parte de la gente seguidora de Apple, se dieron cuenta que el iPhone 12 pues era como volver al iPhone 4, esos fueron como los comentarios de algunos, con digamos que una tecnología tal vez más moderna, pero que no tenía un aspecto innovador. Entonces, claro, eso fue lo que generó fue que se presentara un cambio en la tendencia donde se presentaron nuevos factores que nos explicaron efectivamente ese cambio de tendencia, porque claro, ya lo alcista se mantenía por el apetito de que se presentara un nuevo iPhone, pero la realidad fue que no superó las expectativas de los mercados y ¡pum!, los precios cayeron. Eso es lo que nos está dando el principio de confirmación. Ahora, hay otro principio por parte de Dow que nos dicen que el volumen va a acompañar la tendencia y la verdad, este es un principio muy interesante, pero que principalmente va a ir al mercado de los índices y al mercado accionario. No significa que no funcionen con respecto a otros tipos de mercado. Claro que funcionan, pero ¿qué es lo que ocurre? Normalmente cuando nosotros queremos ver el volumen por parte de unos mercados, va a ser más fácil que otros. Si nosotros miramos el volumen por parte de commodities, no va a ser algo que nosotros vamos a conocer en el preciso momento. Y también si lo miramos desde el punto de vista del mercado Forex o el mercado FX, Forex es un mercado descentralizado, OTC, el cual pues como no tiene centro, no hay un registro por parte de cada una de las personas que entren a comprar o vender directamente en ese mercado. Entonces, claro, el volumen no se puede medir. Pero este principio, la verdad, va muy bien por parte del principio o cuando estamos hablando con respecto al mercado accionario, porque aquí es cuando nosotros vamos a poder entender si a medida en que el volumen va incrementando, significa que la tendencia va a tener más velocidad.
mientras que cuando el volumen va disminuyendo, lo que significa es que la tendencia se va a frenar o incluso se puede llegar a presentar un movimiento o un momento donde se presente un cambio de tendencia. Entonces, ¿esto por qué ocurre? Sobre todo con el mercado de Forex, digo que con el mercado accionario y con el mercado de los índices. Y es porque estos siempre están contribuidos con respecto a la tendencia. Les voy a colocar un ejemplo con respecto a Apple, o bueno, con nuestro ejemplo anterior de Apple. Cuando nosotros estábamos hablando que efectivamente se presentaban nuevos participantes del mercado. Claro, a medida que gente va entrando más en ese mercado, significa que los precios se van a mover ya sea a favor o en contra, pero se van a mover a favor, se van a mover en la dirección de una tendencia. Entonces, a medida en que hay más participantes, la tendencia va a ser más fuerte y efectivamente nosotros lo vamos a ver reflejado de una manera más sencilla en los gráficos. Mientras que en otros mercados, como les mencionaba, era un poco difícil. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Estamos viendo el indicador del Dow Jones durante el mes de abril más o menos hasta el mes de diciembre de los 2016, bueno, el 2017 principalmente. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a poder identificar? En este caso estamos utilizando el indicador de volumes, que es el indicador de volumen, donde vamos a ver los volúmenes que entran a favor o en contra de la tendencia. ¿Qué es lo interesante? Que a medida en que nosotros podemos ver que se presentan esos altos incrementos por parte de los participantes, es decir, que hay nuevos flujos de efectivo que entran a operar en el mercado, es cuando se empieza a definir de una mejor manera la tendencia. Entonces, claro, ¿esto qué implica? Que si se presenta un aumento en la tendencia de volumen, se va a presentar un mejor reflejo, un aumento por parte de la tendencia, mientras que en esos momentos del mercado donde ya la tendencia presentaba contracciones, digamos en este mejor momento, que como podemos ver el volumen era cada vez más bajo, podemos ver que los precios no crecían de la misma manera que presentaban anteriormente, sobre todo desde el punto de vista de esta lateralidad hasta que efectivamente se presentó el rompimiento donde ya se empezó a definir una nueva tendencia, la cual no fue acompañada tanto por parte del volumen, sino que más adelante, cuando ya tenemos esos nuevos piques de volumen, es decir, esos nuevos flujos operativos que entran a apoyar al activo, vamos a poder ver que los índices bursátiles o las acciones son los que van a responder mejor a ese comportamiento. Entonces ya saben, si hay un aumento de volumen, significa que la velocidad de sus movimientos va a ser más fuerte, es decir, que las velas van a ser más agresivas, o en el caso que nosotros veamos que allá va a haber menos volumen, se van a disminuir esa volatilidad o incluso se pueda llegar a presentar un cambio de tendencia. ¿Listo? Y la sexta primicia que vamos a ver pues, el día de hoy se centra con respecto a que las tendencias van a mantener su vigencia o se van a mantener en el plazo hasta que se presente una confirmación de cambio de tendencia. Es decir, que nosotros vamos a entender que a medida en que el activo, los precios del instrumento van disminuyendo, lo que nos está diciendo, o se presenta un cambio de tendencia o se presenta un descanso de la tendencia, pero tiene que haber un elemento, ya más que todo técnico, que nos brinde efectivamente ese señal de agotamiento o de cambio de la tendencia. Claro, aquí nosotros lo vamos a poder ver desde el punto de vista de que vamos a tener señales de agotamiento a través de indicadores técnicos, también desde el punto de vista de los ciclos de mercado y ya sea por cambios de contexto. ¿Qué es un cambio de contexto? Que efectivamente los mercados se rijan bajo una nueva coyuntura que no se había planteado anteriormente. Si nosotros lo miramos desde ese aspecto, el tema del COVID-19, la pandemia del nuevo coronavirus, fue un cambio de contexto por parte de los mercados bastante grandes, o incluso cuando estamos hablando de una señal de agotamiento, lo podemos llegar a identificar a través de los diferentes indicadores técnicos, donde vamos a poder utilizar indicadores de tendenciales para decirnos si la tendencia se agotó, indicadores de momentum para saber si la vitalidad en el activo cambió, para mirar la fuerza, si efectivamente se presenta un cambio de fuerza o si efectivamente tenemos un agotamiento por parte de la fuerza o incluso desde los aspectos cíclicos. Una muy buena manera para poder encontrar este punto desde el aspecto de los indicadores técnicos y una señal un poco más precisa va a ser a través del retroceso de Fibonacci. No sé si alguno de ustedes ya han trabajado el retroceso de Fibonacci, pero de hecho el retroceso de Fibonacci determina que el nivel de 50 del retroceso hace parte con respecto a la teoría de Down porque es la señal de cambio de tendencia. ¿Y por qué es la señal de cambio de tendencia? Porque es como el punto donde nos dice el retroceso de Fibonacci que se puede llegar a presentar una nueva tendencia o se puede llegar a presentar un cambio en la tendencia.
Eso es lo que nos está diciendo la teoría de Dow con respecto a al momento que queremos efectivamente confirmarlo con respecto al retroceso de Fibonacci. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a empezar a trabajar ese punto? Simplemente es a través de la implementación de Fibonacci. Si ustedes no saben aún cómo empezar a utilizar Fibonacci, digamos que en este punto, o bueno, si quieren saber más con respecto a ello, en la biblioteca de webinars por parte del broker, ustedes van a poder encontrar mucha información o mucho contenido, y que adicionalmente ese contenido es completamente gratuito y ustedes van a tener acceso sin ningún problema. Entonces, vamos a analizar lo que estábamos mencionando con respecto al principio de Dow. Entonces, en este caso, o bueno, me gustaría más que nos devolviéramos al ejemplo del oro, que me pareció un poco más interesante de observar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver con respecto a lo que era lo que estábamos viendo anteriormente? Alejémonos un poco. Entonces, efectivamente, identificamos la tendencia principal. Como la podemos ver, es una tendencia que graficamos sin ningún problema. Luego que efectivamente si queremos graficar la nueva línea de tendencia, ok, no sé si habíamos cogido el oro desde mucho más atrás, porque ya el gráfico no me está efectivamente como dando. Bueno, no diría que esta es efectivamente la tendencia. Entonces, claro, estamos en este momento donde identificamos la tendencia alcista, pero lo que podemos ver es que se presenta una corrección por parte de las cotizaciones en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en ese punto? Simplemente lo que vamos a hacer es que pintamos un retroceso de Fibonacci desde el punto de vista a largo plazo. Recordemos que Fibonacci nos pide, digamos, de una manera encarecida, que hayan alrededor de más de 150 datos o de 120 datos. Normalmente esto es como una recomendación que se hace para utilizar Fibonacci. Hay algunos traders que les gusta, hay algunos otros traders que no, pero lo que sí podemos hacer es que lo podemos ubicar como alrededor de más abajo para darle más datos, es decir, identificar más la tendencia en el largo plazo. Yo diría que ya después de esta lateralidad podemos definir efectivamente la nueva tendencia. Déjenme ajustarlo mejor. Caray. Déjenmelo ajustar mejor a un nivel más adecuado. Ok, listo, perfecto. Y listo. Entonces, claro, en este caso identificamos Fibonacci. ¿Qué es lo que nos dice con respecto a la teoría de Dow? El nivel más relevante por parte del instrumento va a ser el nivel de 50. Pero con respecto a la teoría de Dow, porque va a ser el nivel donde efectivamente se puede llegar a presentar ese cambio de tendencia. En estos momentos Fibonacci nos está diciendo que el oro sobrepasó el nivel de 23, es decir, que está empezando a juzgar una nueva tendencia bajista. Si lo miramos desde el punto de vista del análisis técnico, nosotros hemos identificado que la tendencia principal se está enfrentando a un posible cambio de tendencia donde vamos a poder encontrar incluso la formación de una cuña descendente o una cuña ascendente, es decir, que pueda romper en dirección bajista, pero habría que esperar la confirmación de las siguientes jornadas. Pero claro, ¿qué es lo que nos dice? En estos momentos no nos está presentando una confirmación de cambio de tendencia porque el nivel de 50 aún no se ha visto comprometido. Por parte del eurodólar, vamos a mirar si por parte del eurodólar incluso podríamos ver un poco más este comportamiento. Yo diría que si lo podemos ver desde el largo plazo, vamos a poder efectivamente ver ese principio que nos está diciendo Down con respecto a que se presente una nueva condición que cambie la tendencia. En este caso, nosotros estamos viendo que efectivamente la tendencia bajista que había dominado desde finales o desde inicios del 2018 hasta el momento que el euro nuevamente empezó a retomar frente al dólar, que diría que fue alrededor desde que se impactó fuertemente la pandemia en Estados Unidos, en Europa, sobre todo en los Estados Unidos, que el dólar perdió mucho terreno, digamos que efectivamente fue el momento donde se empezó a presentar este cambio de la tendencia principal, de esta tendencia bajista que habíamos marcado anteriormente. Inicialmente vamos a ver que se presenta el rompimiento del nivel del 23 y el nivel de 38. Ya este punto es crítico para poder determinar la nueva tendencia que pueda llegar a dominar al activo. Vamos a cambiar esto en negro. Y ya el nivel de 50 siempre va a trabajar como el soporte o la resistencia con respecto a la tendencia principal. Aquí lo que podemos ver es que efectivamente se presenta un rompimiento con fuerza. Esto es un verdadero rompimiento del nivel de 50, y ya en este punto nosotros determinamos que efectivamente tenemos la confirmación de una nueva tendencia, y que adicionalmente la nueva tendencia nosotros la vamos a confirmar, es decir, la señal de confirmación no va a ser con el nivel de 50 porque esa va a ser la señal de entrada, sino que la señal de confirmación va a ser con el nivel 61.8, porque este es el nivel más crítico de Fibonacci, no desde el punto de vista de la teoría de Down, sino desde el punto de vista de Fibonacci, porque cuando las cotizaciones rompen a favor
de la tendencia o de la corrección de la tendencia más que todo y sobrepasan el nivel de 61.8, es cuando ya existe la señal de confirmación del cambio de tendencia. En este caso, ¿qué es lo que podemos ver? Que efectivamente el euro dólar está peleando fuertemente con respecto a este nivel, que para las personas que estén curiosos, con respecto a ese nivel de precio, estamos hablando que es el nivel del 1.18214. Claro, anteriormente ha podido estar sobre este, sino que no ha logrado cerrar una jornada por encima del 1.18, bueno, una jornada de viernes, una jornada de semana, donde ya haya una consolidación o que se consolide un poco mejor, pero que adicionalmente, en el caso en que se rompa la alza, podemos ver que se presenta un momento de acumulación o distribución que posiblemente puede llegar a ser efectivamente de acumulación, porque la dirección puede romper a favor de la tendencia. Entonces, claro, aquí vamos a posiblemente encontrarnos con un movimiento alcista por parte del euro dólar y que adicionalmente está confirmado con respecto al rompimiento del nivel del 61.8 y desde el punto de vista de la teoría de Down que sobrepasó el nivel de 50 sin ningún problema, es decir, que tenemos ya una confirmación, algo que justifica el cambio de la tendencia bajista que ha dominado el euro dólar desde el 2018. Porque no se les olvide, la tendencia principal no no es estrictamente un año, puede ser más de un año. Y pues ya con esto llegamos a el final de este webinar. Espero que les haya gustado bastante, la verdad es un webinar con mucho contenido, mucha información. Lo importante es que ustedes, a medida en que van aprendiendo con todos estos webinars, empiecen efectivamente a practicar en sus cuentas demo, empiecen a implementar todas estas teorías. Ustedes pueden profundizar tanto por parte con el equipo de Equity con respecto a todos esos aspectos, así como por parte de nosotros, el Distrito Financiero, el DFX. Somos una empresa que se dedica a enseñar, a brindar, digamos, todos los aspectos educativos con respecto al mundo del trading para aquellas personas que quieren saber más de las finanzas o que quiere saber más del mundo del trading. Igualmente en estos momentos les dejo la información de Tania León, que es la Senior Account Manager por parte del broker. Si se quieren comunicar con ella, pueden hacerlo sin ningún problema. También los invito a que sigan a las redes sociales por parte del broker. Ustedes van a poder encontrar a Equity en Instagram como Equity Latam, en Facebook y en Twitter también como Equity Latam, digo en LinkedIn, que perdón ustedes. Y adicionalmente también los invito a que nos visiten a nosotros al Distrito Financiero en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, así como nos pueden pegar una visita en www.eldfx.com. Nosotros estamos publicando contenido todos los días, es contenido completamente gratuito y también ofrecemos cursos de trading para las personas que quieran empezar su formación desde el punto de vista ya académico. Nosotros somos una academia de trading y por favor no se les olvide la Copa América. La verdad, nuevamente para las personas que acabaron de ingresar o bueno, que ingresaron al final, van a tener la grabación de este webinar, así que no se preocupen, pero nuevamente en el chat les dejo el enlace de la Copa América. En sí, eso es un concurso de demo de equity, es un concurso de trading, donde a la persona que tenga los mayores niveles de rentabilidad se les va a premiar o el primer puesto va a ser de $1000, es decir, que el broker les va a fondear con $1000 sus cuentas. Estamos hablando de cuentas reales, es decir, que ya estamos hablando de dinero efectivo que ustedes obviamente van a poder hacer efectivo de acuerdo a los términos y condiciones, pero que el primer puesto estamos hablando que son $1000, es decir, ustedes pueden empezar con una cuenta de $1000 sin ningún problema con el broker Equity. El segundo puesto va a ser de $600, el tercer puesto va a ser de $400, del cuarto al décimo puesto van a ser de $200 y del onceavo al 20 puesto pues va a ser de $100, que la verdad para arrancar o digamos que para arrancar con nuestras cuentas real, la verdad créanme que son cuentas lo suficientemente interesantes para empezar en el mundo del trading desde el punto de vista de la cuenta real. Entonces, no siendo más, me despido de todos ustedes agradeciéndoles por su participación y recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy analista senior del Distrito Financiero y espero que les haya gustado mucho este webinar. Por favor, si les gustó, déjenme su comentario, si no les gustó, también déjenme su comentario, que esta retroalimentación me funciona para, obviamente, crecer y brindarles los conocimientos o todos estos temas sin ningún problema. Adicionalmente, si quieren que hablemos de algún tema en específico más adelante en los webinars ya del mes de diciembre, o si quieren que hablemos en un tema un poco más técnico, por favor, déjenme sus comentarios y por supuesto que les agradezco a todos por su participación en esta noche y pues nos veremos en un próximo webinar. Igualmente no se preocupen, dejo el chat abierto por favor para que me den sus comentarios y rápidamente me voy despidiendo de Ademir,
Gracias por tu participación nuevamente por parte de Alex, Alfredo Martínez, Alfredo Pérez, un gusto tenerlos nuevamente, a Jan, a Douglas, Eudín, también a Emanuel, wow, Emanuel, un saludo, un gusto verte nuevamente, a Felipe, a Henry, a Yandy, también un gusto tenerte a ti, a Joaquín, a John, a Pedro, a Reul, a diferentes personas que la verdad, gracias por su participación y nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego y como siempre, felices trades para todos.